que es la, la última, ¿no? Que es del folleto de la segunda parte del Sermón del Monte, ¿ya? Así que ha sido una lección súper interesante y durante este trimestre hemos aprendido bastante y seguiremos aprendiendo, ¿ya? Y le agradecemos al Señor por los hermanos que participan en esta lección, ¿no es cierto?, que han participado y que ellos mismos se han edificado con esta lección. Así que le agradecemos al Señor por eso. Vamos a comenzar esta escuela sabática y vamos a pedirle a nuestro hermano Christopher que ponga el himno, por favor. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos por este día que nos has dado, te agradecemos por el mensaje de la mañana y te agradecemos por la vida que nos das, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos en esta escuela sabática, donde cada día, cada sábado, Señor, aprendemos de ti. Bendice en esta tarde, Señor, a nuestro hermano Felipe, que está encargado de enseñarnos esta lección que se ha preparado, Señor, para la edificación de todos nosotros. Gracias, Padre. Derrama tu espíritu sobre él, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Felipe, entonces lo dejamos. Muchas gracias, hermana Eliana. Un abrazo a la distancia, queridos hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer estar aquí acompañándoles en esta tarde y pasar juntos también parte de este lindo sábado, ¿no? Un lindo sábado, aunque sea caluroso, un sábado donde podemos descansar, donde podemos también
encontrarnos como hermanos, compartir el gozo que tenemos en el Señor, y escuchar lindos mensajes, ¿no? Como el tema que nos compartió el hermano Jaime en la mañana, muy bonito que nos invitaba a reflexionar acerca de cómo está nuestra vida, no solamente a llevar las cosas, cumplir la ley, los mandamientos, sino vivir en Cristo. Y específicamente eso va a tratar el trimestre, ¿cierto? La escuela sabática de este año, ¿no? Del primer trimestre. Y bueno, vamos a finalizar lo que era el estudio de este trimestre acerca del estudio que estábamos realizando sobre el Sermón del Monte. Bien bonito las reflexiones acerca de cómo podemos llevar a cabo las meditaciones que Jesús nos hacía desde el Sermón del Monte, ¿no? Bien interesante, porque uno siempre ha escuchado el Sermón del Monte, el sermón más conocido de Jesús, importante, pero cuando uno lo va estudiando poco a poco, viendo los detalles o viendo cómo se aplican en nuestros contextos, es bien interesante. Entonces, esta última lección va a ser más que todo, ¿cierto?, bien reflexiva. Si ustedes leyeron ya el folleto, eh, como que son más que todo preguntas para poder ir concientizando en cuanto a cómo uno puede ir aplicando estas lecciones que hemos ido aprendiendo durante todo el trimestre en el estudio, ¿ya? Entonces también les voy a pedir harta ayuda, harta cooperación, queridos hermanos. Entonces, déjenme aquí que estoy terminando lo último. Yo había hecho un PPT bien bonito sobre la lección de la escuela sabática, pero el próximo sábado. Entonces ahora llegué hace poco nomás también a casa y estoy terminando esta presentación. Como saben, yo soy bien didáctico, me gusta mucho ocupar PowerPoint, imágenes para que podamos ir comentando, ir leyendo también juntos. Así que eso, mis queridos hermanos. Voy a presentar la pantalla, ustedes me dicen ahí si se ve. Bienvenida, hermana Carmen, ahí se acompaña también. Bien, déjenme aquí presentar esto. Y también les cuento también que tenemos un lindo proyecto bien bonito, si ustedes vieron. La idea es que podamos también compartir estos mensajes que nosotros tenemos, estas reuniones donde se comparte gratamente el amor del Señor y también los mensajes a través de redes sociales, ¿no? Entonces vamos a estar también transmitiendo los cultos, la escuela sabática, las reuniones, los Zoom, para que así también otras personas puedan verlo. Quizás hay hermanos que no pueden conectarse al Zoom, no tienen esa facilidad, esa tecnología, pero sí pueden escuchar el video por YouTube o pueden ver el video en Facebook. U otras personas de repente que están buscando una iglesia pueden encontrar nuestra iglesia en Instagram, en TikTok incluso, en diferentes plataformas, y es parte de la misión que nos ha dado el Señor Jesús, ¿no? De predicar y dar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y darlo por todas las plataformas, por todas las redes, por todos los medios posibles. Bien, entonces, queridos hermanos, en la última lección, titulada Belleza en la tormenta, hablaba de lo siguiente: ¿cómo es posible que pueda haber belleza en la tormenta, no? ¿Cómo es posible eso? Cuando uno está en momentos difíciles, en momentos complicados, es difícil verle el lado bonito, el lado simpático, verle el lado bueno, ¿no? Cuando uno ha pasado por una tragedia, podemos imaginar quizá un tsunami, un terremoto, la pérdida de un familiar, un accidente. Eh, es difícil en ese entonces, en ese momento, encontrarle algo lindo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar belleza en la tormenta? Vamos al primer texto que aparece acá, que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Ya se leyó, pero vamos a leerlo una vez más. Y ahí les pido a ustedes que me acompañen también en sus Biblias o leyendo acá también en la pantalla. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En otras versiones quizás dice como lámparas, como ampolletas, ¿no? Como lumbreras al mundo. Y esto inmediatamente nos lleva, ¿cierto?, al Sermón del Monte, cuando Jesús dice, ¿cierto?, a sus discípulos y también nos dice a nosotros que tenemos que ser la luz del mundo, ¿no? Le voy a pedir a algunos de ustedes, mis hermanos, que pueda leer estos versículos también. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 15. ¿Qué es lo que nos dicen estos textos? Dice, vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mateo 15, 5, versículo 13 a 15. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, hermano Jaime. No sé si usted quiere meditar un poco acerca de qué es lo que le dice a usted este versículo, o alguien también que le llame la atención, que pueda explicarnos qué es lo que nos dice Jesús a través de este versículo. ¿Qué nos dice a nosotros? O sea, en otras palabras, ¿cómo ponerlo en práctica? Bueno, una vez habíamos visto un asunto parecido donde se veía las propiedades de la sal que a veces desconocíamos nosotros, porque la sal dice que es el que le da sabor a las cosas, a las comidas. Con un poquito de sal, con muy poquito de sal ya toma un sabor distinto las comidas, ¿cierto? La sal es un producto también muy importante porque en esa época, cuando fue escrito este versículo, era muy cara. Ahora es barata, pero en aquel entonces era muy cara y a veces pagaban salarios con sal, de ahí viene la palabra salario, ¿ya? Entonces tiene mucha importancia más que por las que podemos pensar. Y el Señor nos considera a nosotros como la sal, como algo importante, que somos para darle sabor a la vida de gente que sufre, pienso yo. Y también la luz, también. La luz, si está en el candelero, no nos sirve. No se puede tapar la luz con una almohada, sería algo irrisorio, ¿cierto? Y si nosotros no alumbramos, no servimos. Vamos a estar con el candelero de adorno nomás, algo puede ser una reliquia, algo así, pero no vamos a cumplir el objetivo, ¿cierto? Dice que la luz alumbra a todo lo que está en casa. Si lo está alumbrando, mejor el candelabro se guarda, ¿verdad? Entonces tenemos que cumplir la función, el rol que el Señor nos da a nosotros individualmente y como iglesia, como Él quiere. Y ahí hay dos ejemplos de dos funciones, la sal y la luz. Gracias, Marito. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a usted, hermano Jaime. ¿Alguien más, queridos hermanos, que quiera hacer también esa reflexión, ¿no? ¿Qué significa que nosotros seamos la sal? Ahí, como el hermano Jaime decía, la sal servía para preservar los alimentos, para darle sabor. ¿Cómo nosotros podemos preservar algo? ¿Cómo podemos hacer esa sal para el mundo? ¿Qué podemos preservar? ¿Cómo podemos darle sabor a la gente? ¿Cómo nosotros podemos llevarlo a la práctica? Hermano, yo creo que eso significa que cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, puede ser un instrumento en las manos del Señor para que aquellos que están pasando por estas tormentas y momentos difíciles, esa circunstancia en la cual viven no sea tan difícil. Y de la única manera que pues se pueda sobrellevar es hablarle de Cristo. Cristo puede ayudar, Dios puede guiarlo, Dios puede solucionarlo, aquello que le atormenta, aquello que lo ve tan salado, como se dice, tan malo, ¿no? Está sin sabor, porque pasar una dificultad, ya sea enfermedad u otras cosas, es algo muy amargo. Y la persona, ¿no es cierto?, el que no conoce a Cristo se amarga. ¿Cuánto se va autodestruyendo cada día más? Pero Dios dice que todos nosotros somos la sal del mundo, aquellos que podemos, ¿no es cierto? Y somos un candelero, somos la luz, ¿no? Porque a través nuestro el Señor puede manifestarse y mostrar su amor, su misericordia y puede ayudar a aquellas personas que están pasando todas esas dificultades tan terribles. Como dice la lección, poder decirle que fuera de la tormenta, dice, aunque esté en la tormenta, el Señor está ahí, ¿no? Y nos puede ayudar. Yo creo que eso puedo compartirlo, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermana Eliana. Tiene toda la razón. Así como decía acá, ¿no? La sal preserva y nosotros tenemos que preservar la verdad. Somos llamados a ser antorchas en un mundo de oscuridad. Tenemos que alumbrar hacia la verdad y cumplir nuestro propósito también, ¿no?
el propósito por el cual también el Señor nos ha llamado, ¿no? También el hermano Jaime en la mañana hablaba acerca de que el Señor nos ha predestinado. ¿Y cómo es eso que el Señor nos ha predestinado? Bueno, podemos ver el ejemplo del profeta, eh, del profeta Ezequiel, que el Señor le dice que desde que él está en el vientre, Dios ya le había escogido que fuera un profeta para las naciones. Así, de una u otra manera, el Señor, para cada uno de nosotros tiene un propósito. El Señor tiene una misión con nosotros. Él tiene grandes planes, planes más grandes que los nuestros, como dice también el libro de Isaías. Planes que ni siquiera nosotros podemos pensar, el Señor ya tiene preparados para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿le hemos hecho esa pregunta al Señor? ¿Le hemos preguntado, Señor, cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Quizás allí donde nosotros vivimos, el Señor quiere que nosotros le demos el mensaje a los vecinos. Quizás uno saluda a los vecinos, hola vecino, ¿cómo está? Hola. Y nada más, ¿no? Hoy día sabemos que hay un mundo de inseguridad, que uno no es tan confiado como antes, entonces no es tan apresto a esas cosas, ¿no? Entonces, tiene cierta distancia, ¿no? Con las personas con las que convive, los compañeros de trabajo, quizás de la escuela o del vecindario, pero aún así nosotros decimos de repente buscar la instancia, a propósito. No esperar que la instancia llegue, que toque la puerta y diga un vecino, oiga, ¿sabe qué? Usted es cristiano, quiero estudiar la Biblia con usted. No, nosotros tenemos que ir a la casa de las personas, nosotros tenemos que ir y de repente así una tarde decirle al vecino, ¿sabe qué? Yo soy cristiano, yo pertenezco a la iglesia de Dios del séptimo día. ¿Y por qué? ¿Por qué del séptimo día? Le explico. Y podemos seguirle hablando acerca de las verdades de los 10 mandamientos. Quizá la persona también va a la iglesia o iba a la iglesia, se defraudó por algo y vamos a encontrar grandes historias, vamos a encontrar un motivo y ya también un contacto misionario, alguien con quien poder compartir los mensajes, decirle, ¿sabe que estamos estudiando la Biblia por Zoom? O estamos yendo a la iglesia, ¿le gustaría ir un día a la iglesia con nosotros? De una forma tan sencilla. Hay gente ahí esperando que uno toque su puerta. Hay gente que ni siquiera lo sabe, pero necesita de Dios, necesita nuestra visita. Y es así que nosotros tenemos que alumbrar a la gente, quizá en el trabajo, donde estamos nosotros, donde nos desenvolvemos. Quizá no sabemos, pero la persona que está al lado está sufriendo por grandes problemas, quizá recibió una mala noticia, está pasando por dificultades. A veces uno mira la cara nomás, pero no sabe cómo están los corazones de las personas. Entonces sería bueno realmente una sonrisa, ser amable, ¿no? Porque no sé si ustedes han visto un cristiano enojado. Una persona que dice, este es cristiano, pero pucha que tiene cara triste, pucha que está mal, ¿no? No tiene nada de cristiano. Entonces, debiese ser al revés. Nosotros debiésemos darle sabor a la gente, darle alegría, mostrarle el amor, la sonrisa de Jesús. Bien, entonces miren hermanos, la lección estaba diciendo acá, ustedes lo pueden ir leyendo, la lección dice que cuando eran los tiempos de Jesús, eran también tiempos difíciles, tiempos tormentosos, eran tiempos donde ya no habían profetas, hubo un tiempo de silencio, si ustedes se dan cuenta desde el último libro, los últimos libros del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, si uno va calculando las fechas, va viendo cierto históricamente cuándo es que se escribieron esos libros, hay un salto de casi 200 años, un tiempo de silencio, donde no se levantó profeta, donde no hubieron incluso jueces dentro del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel, y lo podemos ver, ¿cierto?, en los libros de Jeremías, de Daniel, que fueron, ¿cierto?, azotados por regiones paganas, ¿cierto? Fueron sitiados, muchos de ellos fueron esclavizados, los israelitas tuvieron que dispersarse, lo que se conoce como la diáspora, ¿no? Que todos los israelitas tuvieron que salir de Israel y estuvieron mucho tiempo fuera. Así como, por ejemplo, eh, Edras también va relatando esto, como Nehemías, que él, por ejemplo, estaba sirviendo en Siria, a Artajerjes, a un rey pagano que estaba sirviendo, estaba trabajando como sirviente de un rey pagano. Entonces, eran tiempos tormentosos. La misma Biblia nos habla, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 2, el contexto en el cual nació Jesús. Algunos de ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, que puedan leer, por favor, Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 2. Está aquí en la pantalla, por favor, lean lo que dice este versículo. Lucas capítulo 2, del 1 al 2 dice, y aconteció en aquellos que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Palabra del Señor. Gracias, hermana Eliana. Fíjense, las palabras que aparecen acá son bien importantes, ¿no? Acá Lucas da el contexto en el cual nació Jesús.
dice que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, o César Augusto, que fue el segundo César que tuvo después, ¿cierto?, el original César, y después por eso se llamaron todos los demás César, por tan importante que fue el César primero. Dice que todo el mundo fue llamado a ser empadronado. ¿Y qué significa eso? O en otras versiones dice censos, para ser censados, pero ¿a qué significa? Que todos, recuerden que ahora el imperio romano estaba, ¿cierto?, sobre Israel, estaba gobernando Israel, estaban mandando a que todas las personas se presentasen delante del imperio y diesen cuentas por lo que tenían. Es decir, que si uno viviese en ese entonces y lo llamaban a censarse, uno tenía que venir y le preguntaban, bueno, ¿cuántas tierras tiene usted? Bueno, sabe que por sus tierras tiene que pagar un impuesto. Pero ¿cómo? Si yo ya lo compré, yo mi casa la compré hace mucho tiempo, es una herencia. No, tiene que pagar un impuesto porque tiene que pagarle un impuesto al César. Tiene que pagar un impuesto por donde vive, por los hijos que tiene, por los territorios y de los animales que usted tiene que dar parte de los animales que tiene para el imperio. Y eso era repartido ahí después de entre los gobernantes. Interesante, ¿no? O sea, el censo, la palabra censo era una palabra terrible para el pueblo de Israel. Por eso siempre que se habla acerca del censo en la palabra, en la Biblia, tiene como esa connotación negativa, si nosotros nos damos cuenta. Por eso incluso hay un versículo que dice que David, no por voluntad de Dios, sino por voluntad del enemigo, hizo un censo en Israel, porque empezó a tomar esa práctica que tenían los otros reinos, esa práctica que tenían los reinos vecinos, los reinos paganos, de cobrarle impuestos a cada uno de sus habitantes, de cada una de las personas que vivían dentro de ese imperio, ¿no? Entonces eso ocurrió acá. Y acá se dice, cierto, que el primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Hay un tema y después lo vamos a conversar acerca de que no es muy correcto ese dato que nos da Lucas. Ya recordemos que Lucas, él no estuvo, no fue discípulo directo de Jesús, sino que fue discípulo de Pablo, y él escribió todo lo que escuchó y oyó. Él fue recopilando estas historias y él lo escribió porque él de profesión era médico. Él era cierto discípulo, escuchó el mensaje a través de Pablo y después empezó a recopilar todas estas historias. Y él específicamente no sabía la fecha en que nació Jesús. Tampoco lo sabemos nosotros. Históricamente es un gran conflicto que hay hoy en día. Si ustedes vamos también a la historia, vamos viendo los años históricos, nos damos cuenta de que está el año 5, el año 4, el año 3 antes de Cristo, el año 2, el año 1 antes de Cristo, y de repente salta, no existe el año 0, nunca existió el año 0 en temas matemáticos, y después salta el año 3 después de Cristo. ¿Por qué? Después voy a comentarles un poquito de esto. Pero acá este versículo y el contexto histórico que nos da, ¿cierto?, la historia, la Biblia, nos muestra de que en los tiempos de Jesús ocurrieron hartas cosas. Primero estaba el asesinato de Julio César, el primer gran César, emperador de Roma y constructor, artífice de todo su imperio. Murió en el año 44 a.C. Y ahí comenzó todo un periodo de confusión dentro del imperio, porque sus dos hijos, Octaviano y Antonio, quedaron herederos del trono, pero empezaron a pelearse, empezaron a disputarse. Literalmente dividieron el imperio romano y empezaron a pelear entre sí. Empezaron a pelear por territorio, por cuál territorio era el suyo, por cuál no, por quién era el rey, el César, ¿cierto?, el rey legítimo del imperio. Entonces era un tiempo de conmoción, ¿no? Julio César, algunos dicen de que era un ser querido, otros no. Entonces hubo todo un conflicto. ¿Ya? Muy pronto Antonio también se casó con Cleopatra, la reina egipcia, quien conspiró con su esposo en contra de su hermano para recuperar en forma exclusiva el trono. Esto condujo a una sangrienta guerra civil, a la cual eventualmente envolvió a todo el mundo romano. Hubo este matrimonio, ¿no?, que conocemos, Antonio, ¿cierto?, Antonino, con Cleopatra, que también Julio César ya la conocía de antes, y esto provocó también que hubiera una gran disputa, una gran guerra para el mismo pueblo romano, de que uno de sus emperadores, que también era considerado como dioses, estuviese cierto con una egipcia, también era una herejía. Entonces, a nivel político, a nivel cierto civil y a nivel también religioso, el imperio romano ya estaba sufriendo como estos problemas. En la batalla de Asio en el 31 a.C., Octaviano, cierto, derrotó a Antonio y a Cleopatra, a lo cual lo confirmó como el único gobernador del imperio. Al final, él se consolidó como gobernador, como rey, emperador, ¿cierto?, del imperio romano, pero después de una gran guerra, una guerra que dejó devastada, ¿cierto?, diferentes ciudades, diferentes pueblos y mató a mucha gente. Y Octaviano se cambió el nombre a César, posteriormente le agregó el nombre Augusto, que significa exaltado, grande, ¿no? César Augusto se lo conoce, ¿no? Este fue el César que decretó el censo mundial con propósito de impuesto y servicio militar,
haciendo de esa manera que María y José tuvieran que mudarse a Belén, el lugar donde nació Jesús. Es por eso que se menciona que, producto del censo, José y María, ¿cierto?, salieron de donde ellos vivían y tuvieron que llegar a Belén, donde tuvieron al bebé Jesús. Y hay muchas cosas así, ¿no? También podemos ver después cómo, y esto es parte de lo que son los anales de la historia judía, eh, cómo estaban, ¿cierto?, las guerras judías. Hay un libro también muy bonito, muy bueno, las guerras judías o la guerra de los judíos de Flavio Josefo, Flavio Josefo es un historiador, él hizo, digamos, su servicio militar como judío para el Imperio Romano y después fue tomado preso y todo, y él escribió, ¿cierto?, fue uno de los primeros historiadores que podemos decir de la historia, del mundo, porque él empezó a escribir todas las guerras judías, empezó a escribir y explicar para sus descendientes, para después lo que iban a venir, todo lo que fue esta gran guerra, y empezó a explicar todo eso, ¿no? Un periodo de tiempo que quizás la Biblia no lo explica mucho, no ahonda tanto, pero Flavio Josefo, este historiador, que no era cristiano, que no era seguidor de Jesús, y tampoco era un judío tan acérrimo, eh, empieza a escribir detalladamente todo esto. Por ejemplo, estaba Herodes, habían 3 Herodes en realidad, padre infinito, está Herodes el Grande o Herodes el Gordo, que fue el que cuando escucha y ve que vienen los magos, los reyes magos, que en realidad eran astrólogos, eran científicos, que venían del oriente y venían a buscar, ¿cierto? Porque que encontraban, ¿cierto?, las estrellas, una estrella diferente, una estrella que estaba fija, que no se movía diferente, a diferencia de las otras estrellas, que estaba fija en un lugar sobre Belén. Ellos dijeron, esto es parte de una profecía. Queremos saber qué es. Ha nacido el rey de Israel, el rey de los judíos. Vinimos a ver, ¿cierto?, dónde está, porque ha nacido su estrella. Entonces él fue, ¿cierto?, Herodes el Grande, el que manda también a matar a todos los niños menores de 3 años con la matanza de los inocentes. Y esa fecha, ese año, no se sabe, ¿cierto?, porque los reyes magos no llegaron cuando Jesús nació, ellos llegaron tiempo después. Ellos les tomó tiempo salir desde que encontraron la estrella hasta que llegaron a Belén, más o menos 1 año, 2 años, 3 años incluso. Por eso es que el rey Herodes, que era un rey colocado por los judíos, pero que en sí estaba influenciado por los romanos, eh, mandó a matar a todos los niños menores de 3 años. Entonces ese es como el primer año de la era cristiana, el primer año de la era común, normal o actual, después de Cristo. Por eso les digo, está el tiempo antes de Cristo, está el año 5, 4, 3, 2, 1 antes de Cristo y después se salta al año 3 después de Cristo. Porque no sabemos específicamente en qué año nació Jesús, sino que ese año es colocado como el año 1, por así decirlo. Si nosotros viéramos realmente, o sea, supiésemos el año en que nació Jesús, probablemente no estaríamos en el 2025, estaríamos en el 2024, el 2023 o el 2022, ¿ya? Entonces, como les venía comentando, en el contexto en el cual está el nacimiento de Jesús, había muchas cosas, estaban estas guerras. Obviamente, cuando llegó el Imperio Romano a Jerusalén, lo primero que ellos hicieron fue colocar su sede de operaciones ahí en el templo, lo cual era una gran herejía para los judíos. Entonces, ahí empezaron las revoluciones matatianas de un judío que se llama Matatías, que él organizó, aparte del pueblo, tomó a jóvenes y dijo, no puede ser posible que estos romanos, que estos gentiles estén dentro del templo, hay que echarlos. Aparte que cuando llegaron los romanos colocaron el águila, que era el símbolo del ejército, sobre, ¿cierto?, el templo. Entonces ellos inmediatamente entraron, sacaron las estatuas, el águila, y así. Fue un tiempo tormentoso, donde los judíos lograban expulsar a los romanos del templo, después venían los romanos con otros soldados, expulsaban a los judíos del templo y nuevamente se colocan ahí, ¿no? Hasta que tuvieron que, hubo una revolución también, que fue la de la familia de los edomitas. ¿Ustedes se acuerdan de los edomitas? Les pregunto. ¿En qué parte de la Biblia aparece la familia de Edom? A ver si alguno se acuerda, ¿se acuerdan? Edom, ¿de dónde sale ese nombre? ¿Alguno de ustedes se acuerda, hermanos? ¿Se acuerdan que Jacob tenía un hermano? ¿Cómo se llama el hermano de Jacob? Esaú. Esaú, muy bien, gracias, hermano Rubén. Y se acuerdan que la historia en la Biblia muestra de que después de que Jacob huye, ahí la Biblia dedica un capítulo donde dice de que
Esaú contrae matrimonio con una de las mujeres que había por ahí, ¿no? No de su familia, como la madre, ¿cierto?, de Jacob le había dicho, ve a la tierra de Labán, de mi hermano, y busca una mujer para ti, para que no te mezcles con alguien de estas tierras. Esaú hizo todo lo contrario. Esaú buscó una mujer de allí y se casó con ella y se cambió el nombre. ¿Y cuál era el nombre al cual se cambió? Edom. Esaú ya no se llamaba Esaú, se llamaba Edom. Hasta ese entonces seguía la familia de Edom, y recuerden que los edomitas, o la familia de Esaú, después seguía reclamando la bendición de Jacob, porque Jacob le había usurpado, le había robado, ¿cierto?, la bendición a Esaú. Entonces ellos aprovecharon y dijeron, los edomitas que vivían cerca, alejados cerca de Samaria, en unos montes o unas cavernas, en unas cuevas, ellos dijeron, aprovechemos esta oportunidad de que no hay rey judío de Israel, y ellos mismos se proclamaron como reyes, y ahí colocaron, ¿cierto?, a Herodes el Grande. ¿Cierto? Primero pusieron a otra, si no me equivoco, y después colocaron a Herodes el Grande. Entonces ellos aprovecharon de tomar el poder. Interesante, ¿no? Ellos diciendo, bueno, nosotros somos aprovechamos ahora de recibir realmente la bendición, el poder, la herencia, ¿cierto?, la primogenitura, ¿cierto?, que nos fue robada por Jacob. Y ellos, ¿cierto?, fueron los que gobernaron, y los judíos dijeron, bueno, mejor que gobierne un judío a que gobierne un romano. Entonces esa estrategia también los romanos se aprovecharon, dijeron, bueno, vamos a dejar que gobierne un rey judío, pero él igual va a tener que dar cuentas ante nosotros. Y ahí, ¿cierto?, la familia de Edom tomó el trono y se encargó de todos los servicios también del templo y todo eso, ¿no? Y ahí, ¿cierto?, de la familia de Edom, del linaje de Edom, viene Herodes, y después su hijo Herodes Antipas, que es el que lucha, ¿cierto?, también con los discípulos y todo eso. Interesante, ¿no?, este tema de las historias. A mí me encanta la historia, como les digo, ¿no? Entonces, todo ese contexto de revolución política, también hubo un soldado también llamado Judas, que también le asesinó a muchos romanos, y fue uno de los que logró sacar a los romanos del templo, y es por eso que en ese entonces muchos hijos se llamaban Judas, porque en honor a él le ponían a sus hijos Judas, y por eso tenemos dos discípulos llamados Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Entonces todas esas cosas son relevantes. El tiempo en el cual Jesús nació era un tiempo de revoluciones, era un tiempo de guerras, era un tiempo donde, imagínense ustedes, que son israelitas, que dicen, bueno, estamos volviendo al monte Sion, estamos volviendo, ¿cierto?, a Jerusalén, estamos volviendo, ¿cierto?, a nuestra casa, eh, y nuevamente ven que el templo es reconstruido después de mucho esfuerzo, pero nuevamente es sitiado, nuevamente es ocupado por gentiles. Ahí la gente no encontraba esperanza, pero en ese lugar lúgubre, tenebroso, nació un rayo de luz, nació la esperanza para ellos, nació el verdadero rey de los judíos, nació Jesús, ¿no? Y es por eso que es tan tremendo, por eso es que después, y ahí uno va entendiendo diferentes cosas, por eso que después, cuando Jesús entra al templo y todos ahí, ¿cierto?, querían, Jesús, echa a los romanos, Jesús, sea nuestro rey, el rey de los judíos, se dan cuenta, ¿no? Porque ellos estaban hartos del rey que se había aprovechado de los edomitas, de Herodes, y estaban aburridos, ¿cierto?, los gobernantes como Pilato de Roma. Por eso es que está toda esa revolución, por eso está ese apuro, y por eso incluso Judas entrega a Jesús, porque él como que quería apurar a Jesús. Él decía, bueno, Jesús viene a liberarnos del yugo romano, pero como que hasta ahora no lo hace, como que hasta ahora no aprovecha la oportunidad, entonces yo le voy a dar un empujón. Y con ese propósito, con esa idea en mente, es que Judas se entrega a Jesús. Para que él dijo, bueno, cuando Jesús ya esté prisionero, cuando Jesús lo lleven, ¿cierto?, ante el concilio, ahí él mismo se va a revelar, él mismo va a llamar a sus ángeles, y él mismo, ¿cierto?, se va a manifestar contra los romanos. Con esa idea, ¿cierto?, Judas lo hizo. Interesante, ¿no? Por eso también Pedro andaba con una pequeña espada, y por eso cuando toman a Jesús él le corta una oreja al siervo de Malco, uno de los soldados romanos. Entonces todas esas cosas son relevantes, ¿no?, para comprender la historia, ¿no? Entonces sí podemos comprender, si el Señor Jesús nos muestra este evento, el Señor Jesús nació en esa fecha, no en otra fecha. Pudo haber nacido en una fecha donde estaba, ¿cierto?, el apogeo de los jueces, donde estaban los reyes buenos de Israel, o donde un periodo donde hubiese paz, donde hubiese tranquilidad. No, Jesús nació en el momento más lúgubre, en el momento más impetuoso, en el momento más conflictivo, para poder demostrarnos de que en cualquier momento, en cualquier dificultad, Él puede estar con nosotros.
Él puede hacer nacer una luz de esperanza en medio de la tormenta. Él puede hacer calmar el mar, porque hay una tormenta que parece que nuestra barca va a derribar, que nuestra barca va a dar vuelta. Él solamente con una palabra puede hacer calmar las aguas impetuosas, ¿cierto?, que puedan haber de la enfermedad, del sufrimiento, de este mundo terrible, ¿no? Quizá nosotros miramos este mundo hoy en día y decimos, qué terrible, ¿no? Qué mal los conflictos políticos que hay, qué terrible la guerra que hay en Gaza, qué terrible la guerra que hay todavía en Rusia con Ucrania, qué terrible este tema que nuevamente parece que va a haber una pandemia en China, todas estas cosas, ¿no? Que cada vez el gobierno está peor, que la inflación. Entonces, el Señor nos muestra a través de esto que todavía puede haber esperanza para nosotros, queridos hermanos. Entonces, dicho esto, eh, vamos a ir reflexionando entonces en las preguntas que nos iba dejando la misma lección. Eh, Acá, ¿cierto? Yo les voy a invitar a ustedes, ¿no? Y también si ustedes quieren decir algo, interrúmpanme nomás, no hay ningún problema. Vamos a ir respondiendo estas preguntas que nos deja la lección también para reflexionar, para compartir. Dice acá, ¿es acertada la idea de que el Sermón del Monte haya sido prescripción de Jesús de cómo sus seguidores habrían de relacionarse unos con otros y con el mundo? Imagínense, en ese contexto que había guerra, que había todo conflicto, que el Señor Jesús da un mensaje, y en vez de dar un mensaje de revolución y decir, vamos, saquemos a los romanos, saquemos, ¿cierto?, a este rey que en realidad no es judío, sino que es edomita, en vez de eso da un mensaje de amor, da un mensaje donde le dice a sus discípulos, guarden bien los mandamientos, no solamente pequen de palabra, ¿no? Eviten pecar de pensamiento. Si su mano les hace pecar, si es posible, córtense la mano. Si ustedes, cierto, ven que una persona eh, les da un golpe, ustedes tienen que dar la otra mejilla. Si alguien les pide algo, si les pide dinero, denle ustedes su capa. Diferentes cosas el Señor Jesús va dando acá en el Sermón del Monte, ¿no? Va hablándose con mensaje de paz, de amor, en un contexto donde había puro odio, donde había pura guerra. Entonces, ¿es correcto el mensaje que dio Jesús en ese entonces? ¿Es correcto el tema de que Él da un mensaje donde hay que relacionarse con otros, de que hay que amar al prójimo como uno mismo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué reflexión les dio también a ustedes el Sermón del Monte? Bueno, hermano Felipe, está demorando un poquito en contestar porque va pasando el camión del gas. Entonces no, no me iba a dejar hablar bien. Yo estaba reflexionando todo el interesante esquema histórico que hiciste tú, muy interesante, me gustó mucho. Y, y pensando en eso, en el contexto histórico que fue relatado, era muy difícil, por decir una palabra fea, era ridículo, ¿cierto? De hacer un llamado al pueblo a que sean sal de la tierra y luz del mundo. Porque la gente en el concepto de aquel entonces, y yo creo que incluso en el concepto de ahora también, la gente va por la lucha armada o de venganza. Ahora también estamos viviendo momentos muy convulsionados y la gente quiere un cambio drástico, dramático. Eh, yo o sea, tenía un peluquero que, bueno, pues, porque él es muy, ¿cómo le puedo decir yo?, inclinado a cambiar todos los asuntos sociales por medio de la violencia. Y tiene argumentos, ¿ah? Y tiene varios argumentos. Y dice que ningún cambio social en el mundo ha sido sin violencia. Entonces, ahí se equivoca un poco porque Mahatma Gandhi no ocupó la violencia, ¿cierto? Pero el mundo piensa así. Y yo creo que en aquel entonces no era distinto tampoco. Los seres humanos también pensaban igual. Entonces, el mandato que hace el Señor, o como lo quieran ver ustedes, o consejo, la predicación, de ser la luz del mundo, de ser la sal de la tierra, de dar el sabor, ¿cierto?, a nuestra existencia y proyectarlo a las otras personas, era algo ridículo, ¿cierto?, en la parte de la lógica. Pero sí tenía un gran sentido porque yo creo que en una de las tantas cosas que Cristo quiere para nosotros, que Jesús ha querido para nosotros, es el bienestar nuestro y evitarnos consecuencias. Entonces, mientras que tú explicabas el asunto del historial, cierto, social de aquella entonces y pensando en la elección,
yo pensaba también Jesús, cómo él dio ejemplo de lo que él estaba recomendando, porque habían, en varias ocasiones de la Biblia se muestra de que Jesús intervino entre los discípulos porque los discípulos tenían esa mentalidad de coronarlo a él rey y derrotar a los romanos. Y Jesús les impedía esa situación. ¿Ah? Jesús se fijaba mucho en las acciones de sus discípulos porque después iban a tener unas consecuencias negativas para ellos mismos, ¿cierto? Incluso las palabras que hablaban los discípulos, que habló Jesús, después con el tiempo se les vino en contra porque se las tergiversaron. Entonces, cada acción, cada palabra, cada cosa es muy importante que nosotros la meditemos y, y a pesar de que podamos ver alguna instrucción de Cristo que está fuera de nuestra lógica, obedecerla porque es para nuestro bien. ¿Mm? Ahora usted a la juventud les dice, ¿cierto? Alguna doctrina bíblica, dicen, no, si eso es antiguo, es del pasado, no es para esta época. Eso ya no sirve ya. Y en realidad leemos la Biblia y la encontramos un poco obsoleta de las costumbres de ahora. Pero hay personas que han cometido errores ahora, por ejemplo, soy amigo de muchos jóvenes y jovencitas, y a veces hay errores que traen consecuencias que duelen. Entonces, y conversando, sí, en buena, y conversando en buena, decían, pucha, si hubiésemos hecho caso a algo tan ridículo y que decía la Biblia, quizás no habríamos evitado este problema o esta consecuencia. Y después hemos razonado, a mí también me ha pasado. Ah, no, no digo que. Entonces, es importante, y yo ya llamo atención, y lo hemos conversado en otras lecciones de esta misma lección, en otros capítulos de esta misma lección, de que como Jesús con cosas tan simples, tan sencillas como estas, ¿cierto? Eh, y consejos tan sencillos, nos quiere ayudar a tener un mejor vivir, una mejor existencia, sencilla, ¿cierto? Dice en otras partes que tenemos que ser sencillos como palomas, ¿cierto? Y, y hacer caso a lo que Él nos pide, ¿cierto? Para evitarnos algún problema mayor. Yo lo podría definir en esas dos palabras, ¿cierto? Em, Consejos sencillos para evitarnos un problema mayor. ¿Qué problema? Eso se pueden ver en el futuro, no somos dueños del futuro. Pero después cuando estamos ya pasamos el presente y decimos, pucha, realmente, bueno, si hubiese hecho caso de esta forma, me habría evitado este problema. O al revés, hice caso en esto, ¿cierto? Y menos mal que me salvé de este problema. Eso nomás, hermano Felipe, gracias. Perfecto, muy bien. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Gracias, hermano Jaime. Dice, en sus propias palabras, resuma el ambiente social y político del primer siglo. ¿Es ese contexto relevante para el sermón de Jesús? Bueno, ya ahí hicimos ese ejercicio, ¿no? Ahí tratamos de explicar un poquito el contexto, ¿no? Y ahí uno entiende estas cositas como explicábamos, ¿no? ¿Por qué es que los discípulos querían tanto coronar a Jesús como rey y todos lo veían como alguien que era un líder militar? Por eso, porque ellos están esperando eso. Están acostumbrados a que de repente saliera un joven y incitar a los demás jóvenes a tomar las armas y echar a los romanos de, de Jerusalén. Entonces, eso es lo que los discípulos también esperaban de Jesús. Y cuando Jesús da estas palabras, es completamente diferente. Ellos esperaron un mensaje que Jesús dijera, bueno, aquí ya vieron el reino de Dios, aquí ya entonces hay que levantarse, hay que echar a los romanos, hay que echar a estos gentiles, hay que dejar de pagar impuestos, hay que dejar de ver la ley, hay que dejar de pagar el censo, pero Jesús no da ese mensaje, da un mensaje de amor, de seguir la voluntad de Dios, de estar apegado, de apoyar al prójimo. Interesante, ¿no? Entonces es un mensaje también que pienso que es para nosotros hoy en día, que vivimos un tiempo parecido. Ahora que Jesús va a volver pronto, y sabemos que va a volver pronto, cuando Jesús vuelva, tampoco van a ser tiempos fáciles, van a ser tiempos pacíficos, van a ser tiempos tormentosos también. Pero ahí en ese tiempo ya de conflicto, donde se va a estar acabando el mundo, va a aparecer, ¿cierto?, la gloria de la luz del Señor viniendo en las nubes, viniendo a buscarnos. Pregunta número 3, dice, ¿cuál es el significado de la frase cumplimiento del tiempo que aparece en Gálatas capítulo 4, versículo 4? ¿Cuáles son los tres sistemas tropicales que convergen para formar
la tormenta perfecta en el tiempo en que Jesús vino a la tierra. Algunos de ustedes, mis hermanos, por favor, que puedan leer aquí Gálatas 4:4 y que respondamos aquí esta pregunta también. Hermano, y lo voy a leer Lo Gálatas escuchamos, hermano 4:4. Raúl, adelante. Ya. La palabra nos dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Ese es Gálatas 4:4. Gracias, hermano Raúl. Mire, ¿a qué se refiere eso de cuando se cumplió el tiempo? ¿Qué tiempo se cumplió cuando nació Jesús? ¿Se acuerdan? Hay una profecía. Hay una profecía hasta el cumplimiento de Jesús. ¿Se acuerdan o no? Les doy una pista, está en Daniel. Daniel capítulo 8. ¿Qué aparece ahí en Daniel capítulo 8? Ahí vayan en su Biblia, es el título que dice. Hay una profecía que parte de la profecía iba a terminar ahí y que iba a ser parte de otra profecía más grande. La profecía de las 70 semanas. Exacto, muy bien, gracias hermano Jaime. ¿Y qué decía la profecía de las 70 semanas? ¿Para qué era? Cuando el ángel le dice a Daniel, ¿70 semanas serán para qué? Para liberar al pueblo. Exacto, 70 semanas serán contadas para contar al pueblo para poder darle un tiempo de redención. Esas 70 semanas, si nosotros vemos hasta el nacimiento de Jesús, era un periodo de prueba también para el pueblo de Israel. Por eso que Dios en un tiempo ya no les mandó más profetas. Porque esperaba que el pueblo ellos mismos, ¿cierto?, se dieran cuenta de sus errores, se dieran cuenta, ¿cierto?, que están en idolatría y dejaran todo eso de lado. Y maravillosamente en su principio lo hicieron. Si ustedes leen el libro de Esdras o Nehemías, ¿qué es lo primero que hacen? Cuando vuelven, ¿cierto?, a reconstruir, bueno, vuelven a Jerusalén que está toda destruida, que ven que está el templo todo desolado, que está, ¿cierto?, las murallas rotas, la plaza destruida. Una de las primeras cosas que hacen, Nehemías hace que el pueblo vuelva a leer la ley de Dios. Ley de Dios, importante, ¿no? Mucha gente dice, no, la ley de Dios ya no está vigente, ¿no? Siempre ha sido importante. Cuando el pueblo no obedece a Dios, cuando el pueblo no sigue la ley de Dios, es cuando caen problemas, cuando caen las plagas, cuando cae la enfermedad sobre el pueblo de Israel. Después, junto con ellos, ¿cierto? Ellos hacen que la gente nuevamente estudie. Y en ese entonces, como no habían profetas, surgió un grupo que siempre es mostrado como los enemigos, los malos de la película. Y yo no los veo tan malos, porque hay gente buena también dentro de ellos, que son los fariseos. Se dice la secta de los fariseos. Pero el grupo de los fariseos eran ancianos del pueblo de Israel que se preocupaban ellos no eran de la tribu de Leví, de la tribu de Aarón, de la familia de Aarón, del linaje cierto de ninguno de ellos, porque ya el linaje casi había sido destruido. Entonces, en vez de la familia de Aarón, había otra familia, no me acuerdo ahora el nombre, que era los que se encargaban también del sacerdocio. ¿Ya? Entonces, los fariseos eran ancianos de cualquier tribu del pueblo de Israel, pero que se encargaban asiduamente de estudiar las leyes de Dios y hacer que el pueblo lo cumpliera. Si lo ven así, un propósito muy bueno, muy noble, pero ¿cuál fue el problema? Cuando ellos se fueron al extremo, cuando ellos pensaron de que ellos no estaban infringiendo la ley de Dios y se enfrascaron tanto en los mandamientos en la ley de Dios y crearon otros 100.000 mandamientos más para que evitar así que la gente infringiera esos mandamientos y así infringieran después los otros mandamientos. Y por eso que colocaron diferentes mandamientos, que el día sábado no se podía dar más de 100 pasos, no se podía cargar una carga más de 20 kilos, no se podía, ¿cierto?, romper un huevo, no se podía hacer ciertas cosas. Todo eso no se podía hacer en día sábado para así evitar que infringiera el mandamiento del sábado. ¿Eh? Todo eso eran cosas que iban haciendo los fariseos. Pero era tanto que después volvieron los mandamientos una pesadez para el pueblo de Israel. Era tanto que después el pueblo de Israel ya no quería guardar la ley, no quería guardar los mandamientos. Entonces era todo ese tiempo un tiempo de prueba, porque las 70 semanas era un tiempo contado para el pueblo de Israel para ver si ellos volvían a Dios después de todo, después de
el asedio babilónico, después del asedio de Siria, después de todo el tormento que habían pasado, a ver si el pueblo de Israel volvía en sí y recibía al Mesías. Y evidentemente vimos que no, y por eso después al terminar las 70 semanas, que terminan cronológicamente en el año que fue apedreado Esteban, y eso demuestra que el pueblo rechazaba, ¿cierto?, al Mesías, el pueblo de Israel, los judíos, que era el pueblo de Dios, los hijos de Dios, y por eso que antes, para ser salvo, uno tenía que hacerse judío a través de la circuncisión, sí o sí tenía que ser parte del pueblo judío, del pueblo de Israel, y es así como lo hizo, por ejemplo, la prostituta Rahab, así como lo hizo la esposa de Moisés y sus hijos, así como lo hizo Jetro, así como lo hizo, ¿cierto?, José con su familia, y podemos ver varios ejemplos, ¿no?, de cómo sí podía extranjeros ser parte del pueblo de Israel, pero ahora que los mismos judíos, los dueños de casa, rechazaban, ¿cierto?, al enviado de Dios, a Jesús, al Hijo de Dios, eh, ahí es donde Dios manda, ¿cierto?, a que el Evangelio sea expandido a los gentiles, ¿no? Que no sea solamente organizado por los judíos, ¿no? Y en ese mismo año donde es llamado también Saulo a ser un apóstol a los gentiles, por eso se le llama el apóstol a los gentiles, y Jesús lo llama, ¿cierto?, con ese propósito, de que él le dé el mensaje a los que eran gentiles, porque él tenía esa facilidad de tratarse con romanos, con griegos, porque tenía la nacionalidad romana, porque vivió en Roma mucho tiempo, fue criado, ¿cierto?, allá, conocía los idiomas, y entonces él nos da, ¿cierto?, ahora a través de esta enseñanza que nosotros también podemos ser parte del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ese era el tiempo que se cumple acá. Y como vimos, los tres sistemas tropicales, donde está este contexto de la tormenta perfecta, yo ya lo mencioné, ¿cierto? Es ajetreo político, civil y espiritual, ¿no? El pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel, el pueblo del Imperio Romano también, en el tiempo que Jesús nace, vivió un tiempo con problemas políticos, con problemas civiles y problemas religiosos. Yo les pregunto, ¿estaremos viviendo también esa triada hoy día? ¿Estaremos viviendo problemas políticos? Sí, claro que sí. ¿Estaremos viviendo problemas civiles? Por supuesto. El mundo parece que está a las puertas de una tercera guerra mundial o guerras internas entre naciones. ¿Estaremos viendo problemas espirituales? No hablamos solamente de iglesia, no hablamos solamente de temas de desfalco de dinero, de abuso dentro de la iglesia, sino a modo personal, de iglesias vacías, de iglesias donde a veces hay pastores, ¿no?, que se aprovechan, no son pastores, sino que son gente que se aprovecha y ve como un negocio la iglesia, de hermanos que no estudian la Biblia, de hermanos que no quieren practicar las enseñanzas de Jesús y quieren practicar mejor lo que dice un partido político, el mundo. Entonces, vemos que está el mismo escenario, ¿no? Pero en este mismo escenario puede también renacer la luz de la esperanza, puede renacer, ¿cierto?, el Señor Jesús en nuestros corazones, en nuestra vida y en la vida de los demás, si nosotros también permitimos que florezca, que nazca a través de nosotros. Pregunta número 4, queridos hermanos, dice, ¿cuáles enseñanzas específicas del Sermón del Monte hacen a los cristianos del siglo XXI que sean una belleza en la tormenta? ¿Qué enseñanza nosotros podemos sacar ahí y recalcar del Sermón del Monte? Enseñanzas que a ustedes les haya llamado la atención o que hayan encontrado que son enseñanzas, mensajes para nuestro tiempo. Ay, hermano Felipe, no escuche la música, pero sí que le puedo decir que, ¿cuánto se llama? Que este Sermón del Monte, el Señor nos, qué enseñanza, muchas enseñanzas aprendimos, ¿no? Por ejemplo, la relación entre, entre nosotros mismos, entre nuestros pares, ¿no? Oye, eso, cada uno vive su vida como quiere, y vive como quiere, y hace como quiere, ¿sí? Pero nosotros hemos aprendido que nosotros debemos vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado. Por ejemplo, cambiar nuestra actitud, ¿no es cierto? Es difícil nosotros cambiar, es Cristo el que nos cambia. Creo que muchos de nosotros que aprendimos tanto de esta lección durante este trimestre, porque esta es la segunda parte, ya un trimestre pasado estudiamos la primera parte, ahora la segunda, y creo que eso hizo eco en nuestra vida, que nuestras actitudes han cambiado.
ahora podemos, ¿no es cierto?, autoexaminarnos y decir, antes hacía esto, ahora no lo hago. Por ejemplo, que me tocaran la bocina y empezaran pa, 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 y yo, como Pedro. Sí, no, ya no lo hago ya. ¿Ya? Y como decía la semana pasada, me tocó, ¿no es cierto? No dije nada, solamente que dije, ¿por qué no miras para atrás? Que no tienes ojo para ver que casi me atropellas. Pero ya no fue así tan drástica, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ya fui como más. Entonces dije, gracias, Señor, porque no salió nada malo de mi boca, solamente dije eso, ¿no? Porque casi me atropella. Dije, era justo un compañero de transporte escolar, un tío, que me quería saludar y lo había hecho adrede, a ver cuál era mi reacción. Gracias a Dios que mi reacción no fue tan drástica, ¿no? Entonces, yo creo que la enseñanza específica que el Señor nos ha dejado es, ¿no es cierto?, es una promesa de vivir de acuerdo, ¿no es cierto?, con las personas, ¿no? De sentir amor, de ser más pacífico, de ser más benevolente, de ser más misericordioso, de cuánto se llama, de los momentos difíciles, tener la certeza que el Señor está, ¿ya? Que, como decía usted, me llamó la atención de que en el tiempo, ¿no? Para hoy, el Señor nos puso a nosotros como luz, para, ¿no es cierto? Nos está enseñando, nos está educando, nos está, ¿no es cierto?, motivando a que cada día seamos mejores, que cada día podamos, ¿no es cierto?, tener, como decía aquí la lección, los mandamientos de Él, ¿no? Seguir esos mandamientos que se han perdido. Hoy no toda la gente quiere participar o quiere unirse a una iglesia por tantas cosas que pasan. Lamentablemente, en el tiempo de Jesús también pasaba así, pues. Yo creo, y enseñan, no voy a tu iglesia porque tienes que dejar esto, tienes que dejar este otro, porque te piden esto, te piden este otro, y no, yo quiero ir. Y las lecciones que hemos aprendido, ¿no es cierto?, ha sido de poder comprenderlos a ellos también, de poder orar con ellos, y cuando el Señor lo permite, nosotros podemos llegar a ellos con una palabra de aliento. Es increíble. Yo, mi vecina de al lado, yo vivo allá en Hospicio, salí un día a la puerta y vi al vecino con una polera y tenía una fotografía. Ya no tienen niñitas, tienen puros varones. Y resulta que le digo, ¡uy, qué linda! Y qué linda esa bebé que tiene ahí puesta en la polera. Es su familiar. Y me dijo, oh, sí, vecina, ella hace una semana la enterramos. Yo quedé así, no tenía ni idea. Para que usted vea que muchas veces con los vecinos se tiene muy poco contacto, solamente el saludo nomás, porque como que son muy reacios a tener más esa relación. Le digo, lo siento, vecino, no tenía idea. No, sí, dijo, esta es la niñita que salió en el Facebook, que tenía cáncer y era su ahijada. Le dije, lo siento mucho, pero el Señor consuele los corazones. Y veo salir a la vecina con una cara de una tristeza, pero yo creo que esa vecina se bajó no sé cuántos kilos, pero terrible reflejada en su no tiene paz, no tenía tranquilidad, no tenía nada, lloraba. Y me acerqué a ella y le dije, vecina, lamentable, no, lo único que yo le voy a decir es que Dios consuele su corazón, que Dios la pueda consolar. Porque sí, yo la entiendo que es terrible perder a alguien que uno ama, y sobre todo los niños. Sabe que me dijo, vecina, le agradezco tanto sus palabras, muchas gracias, todo. Y después cuando la he visto, ya, al otro día ya no la vi de negro, ya la vi con un poquito mejor. Entonces yo digo, Dios nos puso a todos nosotros como instrumento, aunque no demos un estudio bíblico, teológico ni nada, pero con unas palabras, ¿no es cierto? Con como le dijera, entregándole la paz que Cristo me da a mí para entregárselo a ellos. Entonces yo creo que yo he aprendido bastante de este Sermón del Monte, que nunca, le digo verdad, que lo habíamos estudiado de esta manera y que ha sido muy participativo, porque todos los hermanos han participado de esta lección y ellos han podido, ¿no es cierto?, vivir esta parte y la deben estar viviendo, ¿no? Cada día
porque no nos vamos a olvidar de que a hoy, en este mundo, ahora como vivimos, lleno de conflictos, tantos políticos, religiosos y espiritual y todo, el Señor, entre medio de todas las tormentas que hemos tenido, dificultades, todos, Dios está la belleza. ¿Sabe que me llamó la atención que el folleto que decía en un gran, puede ser en un terremoto, aparece algo que te llama la atención y que dice, oh, es como cuando fue en el sur para allá, se quemaron todas las casas y quedó una sola casa y ya no le pasó nada, ¿no? Eso es maravilloso. Ahí vemos, ¿no es cierto?, la protección de Dios. Es cuando hubo el terremoto hace años atrás acá en Iquique, ¿ya? Y sabe que todas algunas casas se partieron y a mí no le pasó nada. Nada. Una vez muchos años, cuando recién entré a la iglesia, hubo un temporal de arena. Yo vivía cerca del Cerro Dragón, ¿no? Que a lo mejor un día lo va a conocer, que es bien mencionado, ¿no? Que tiene su historia. Salió un viento que llenó las casas de arena. Sabe que la mía no tenía nada y vivía frente al cerro. No tenía nada. Eso es maravilloso. Y ahí yo pude entender que las cosas que uno menos se lo espera, el Señor está con uno y lo cuida. Entonces, nosotros tenemos que, estos testimonios que a nosotros no han sucedido cosas y hemos visto la mano del Señor, hemos visto cómo el Señor ha sanado hermanos, ¿no es cierto? Cómo ha hecho milagros, son los que nosotros podemos darle a las personas que hoy no tienen paz en sus corazones y que viven una vida tormentosa. Eso quería compartir, hermano. Súper, muy bien, muchas gracias, hermana Elena, ¿no? Ahí vemos un testimonio, ¿no? De cómo las palabras de Jesús van cambiando de a poco, ¿cierto? Nuestro ser, nuestro vivir. Y qué lindo, ¿no? Esos testimonios que cuenta usted. Como la lección decía, ¿no? Que a veces en un barrial uno encuentra una flor, o en todo, ¿cierto? Siempre hay algo ahí que levante el ánimo, como el Señor también la ha cuidado, ¿cierto? La, le ha acompañado en todos esos momentos difíciles, ¿no? Y el Señor muestra su amor, muestra su protección. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir también cuál fue la enseñanza que pudieron sacar acerca del Sermón del Monte, lo que ustedes pudieron vivir, pudieron, ¿cierto?, contemplar en estos estudios? ¿Alguno de ustedes, mis hermanos? Amén, hermanito Felipe, por aquí Carmen. Bueno, para mí fue un reto este semestre, un reto en el sentido de que yo jamás hubiese pretendido antes y desde que comencé con mis hermanos a conectar desde la pandemia, que podría yo algún día tomar una lección de escuela sabática. El primer día temblaba. Pero siempre he pedido ayuda al Señor para que me dé la integridad, me dé la sabiduría para poder entender la lección que me correspondía en el semestre, la que me habían... Y me dieron la opción, ¿para qué decirlo?, de poder elegir. Yo buscando la más fácil ahí para poder darla, ¿no? No, en realidad es que el Señor iluminó mi vida entendiendo esta gran enseñanza del Sermón del Monte, que creo que ha sido de bendición para nuestras vidas en todos los conceptos, en todas las vías de un aprendizaje para nuestra vida espiritual, en donde yo personalmente he sentido paulatinamente que he ido dejando atrás varias cosas que tal vez ante el Señor no son agradables ante los ojos de Cristo. Pero esto paulatinamente no va haciendo con esfuerzo, porque si tenemos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, lo demás viene por añadidura. El aceptar a Él, aceptamos su palabra, ¿cierto? Y lo que Él quiere de nosotros, el comprender todo, el ir por la vía que nos lleva hacia Él en este mundo terrenal donde hay tanta aflicción, tanta violencia también. Estamos nosotros incorporados en este mundo donde existe de todo, maldad, inseguridad, también cosas buenas, pero
creo que más prevalece en esta humanidad la maldad, en donde estamos nosotros aquí sometidos, y el Señor nos cubre, el Señor nos protege, ahí estamos como en una burbuja que el Señor nos protege de tantas cosas, y vamos sintiendo y vamos dando cuenta de sus grandes bendiciones a través del tiempo que Él nos entrega. Y el tema ese de ser la sal y luz en el mundo este en que vivimos es una realidad, porque, por ejemplo, yo que tengo mi familia, que yo soy la única que me congrego, que estoy entregada al Señor, que he aceptado al Señor y voy encaminando mi vida, porque la perfección, creo yo, no existe, pero vamos encaminando hacia un futuro mejor, hacia el encuentro con el Señor, nos vamos superando y vamos siendo renovados, ¿verdad? Y claro que somos diferentes ante este mundo, ante nuestras familias que no están incorporados en este mundo, en el que nosotros le hablamos, le conversamos, pero muchas veces no quieren simplemente entender, o simplemente para ellos es muy difícil, como decía la hermana Eliana, de que dicen, no, que te prohíben aquí, que te prohíbe esto, que te prohíben esto. Entonces por eso yo no me congrego, por eso no estoy dentro de una iglesia o de alguna denominación específica. Entonces es que no es tan así. Yo que aprendí de esta lección es que el Señor, al tener a Cristo en nuestro corazón, el aceptar, el abrir la puerta al Señor de nuestro corazón, todo va fluyendo, vamos teniendo cambios simultáneos, pero sin necesidad de que nosotros hagamos el mayor esfuerzo. Vamos dejando atrás ciertas cosas y aprendiendo de su palabra. Yo aquí en la escuela sabática he aprendido bastante en las lecciones. Entonces, ahí vamos dando cuenta cómo el Señor va renovando nuestras vidas. Insistimos, sí, en nuestra familia, el poder incorporar en ellos también el amor al Señor. Sí, lo aman, pero de su estilo, desde su forma, desde no como debería ser, ¿verdad? Porque el Señor nos dice, nos enseña a amarlo desde el corazón, desde nuestras entrañas hacia afuera, no desde nuestros labios hacia afuera, así superficialmente. Tiene que ser interno, desde muy interno desde nuestro corazón, tiene que ser el amor al Señor, y ahí va fluyendo todo simultáneamente. Así que yo doy gracias al Señor por estas lecciones, por este aprendizaje, por haberme puesto este reto también de poder, sí, cuando me corresponde dar la lección, y lo hago con todo el amor del mundo, y he sentido el apoyo de los hermanos también apoyando las lecciones, y sé que ha sido para todos una gran bendición en nuestras vidas. Eso es lo que puedo aportar, Benito Felipe. Súper bien, muchas gracias, hermana Carmen. Y es bueno, ¿no? Como el Señor nos va capacitando, nos va ayudando, nos hace útil, y bueno, es el trabajo también que tenemos, ¿no? De compartir el mensaje con nuestra familia, que a veces puede ser un poco complicado. En la familia, como dice usted, algunos no entienden, pero uno también, a través de la paciencia, el amor, uno también tiene que mostrar que ha cambiado, que es diferente, que el Señor ha tocado nuestros corazones. Bien, mis hermanos, ¿alguien más que quiera compartir lo que fue esta lección, ¿cierto? Este estudio del Sermón del Monte para ustedes? ¿Alguien más también que quiera compartir su experiencia? Hermanos, hermano Felipe. Sí, hermano Hermano Raúl, lo Raúl. escuchamos. Mire, para mí igual, pues, este periodo de esta lección ha sido importante porque, como habla acá, la 4 dice que seamos la belleza de las tormentas de este siglo XXI. Yo me he fijado que cada persona tiene sus propias tormentas en estos tiempos. Me ha tocado compartir bastante compañeros de trabajo que han perdido a un familiar, y me han invitado a que vaya a visitarlos. Me acuerdo en un caso que un compañero que tenía a su mamita que estaba enfermita y la estaba pasando muy mal él porque tenía cáncer, la señora estaba desahuciada.
y me buscó, me pidió que fuera por favor a entregarle una palabra de aliento, me dijo él. Yo sabía que era la palabra del Señor que había que entregarle, la fortaleza a la señora. Así que fui, pues. Y ahí me di cuenta que es importante que dentro de este ciclo que estamos viviendo, las tormentas de cada persona, que uno vaya y entregue esa belleza que es Cristo Jesús y nos da, y le hace entender que hay personas que entregan esa palabra para darle una esperanza dentro de ese dolor que están pasando. Entonces, a todos nosotros pienso que Dios nos va fortaleciendo esa entrega que estamos haciendo hacia los demás y siendo la luz que ellos necesitan en los momentos de sus tormentas personales que están viviendo. Porque igual le entregué la palabra y ellos quedaron, no sé cómo utilizar, maravillados, tranquilos, fortalecidos. Más encima me acuerdo que yo fui ese mismo día, sábado en la tarde, porque no pude ir un viernes porque salí tarde. Y entrego la palabra al Señor y la unjo y en el nombre de Jesús sus pecados son perdonados. Y después que yo regreso a mi casa, a las 4 horas me llaman, me dice que la señora había descansado. Entonces, para uno también es como que es importante estar ahí en los momentos que la gente necesita. Y en este caso la persona necesitaba irse en paz, sabiendo que sus pecados eran perdonados. Y eso quedaron tan agradecidos ellos que uno da gracias al Señor y dice, Señor, gracias por utilizarme y dar esa luz que ellos necesitaban, esa sal, ese sabor de la vida, que realmente dentro de todo ese dolor hay algo bueno. Y eso bueno es Jesús, que cada uno de nosotros lo puede compartir, lo puede entregar. Y esa es la parte que uno le va fortaleciendo. Y bueno, y tantas cosas que pasan y siguen tantas, yo le dije solamente un ejemplo, pero todavía tengo compañeras que están sufriendo, bueno, estamos viendo un momento tan difícil de enfermedades, cosas así. Igual un matrimonio que se iba a disolver, estaban discutiendo, me acuerdo yo, y me llamaron, me llaman y le hablo de Jesús y le explico que el matrimonio es algo relevante para Dios, es algo que creó Dios y que esta cosa no es de uno solo, son de un compromiso de los dos. Y gracias al Señor, hermano, me di cuenta cómo ese momento Dios me utilizó y me dio las palabras exactas para entregar. Y ese matrimonio no se disolvió, sigue unido y ahora al contrario me dan las gracias por haber participado en ese momento que ellos necesitaban un apoyo. Y no esas personas que van a buscar ayuda a la parte mundana, déjala nomás, no importa, tienes otra mujer y tantas cosas malas. Y no, pues, encuentran a alguien que realmente vamos en nombre de Jesús a entregar y a pelear y a luchar por aquello que Dios ha puesto, que es el matrimonio, y ayudarlos a que fortalezcan su unión y vayan soportando y pasando esas dificultades que nos va presentando toda esta vida matrimonial. Y eso me destacó este año, digamos. Así que doy gracias porque esta lección fortalece todo ese trabajo en el nombre de Cristo que uno va haciendo con las personas de afuera. Así que quería compartir eso, hermanito. Súper, muy bien, gracias, hermano Raúl. Qué bueno como el Señor también lo utiliza, ¿no? Como nos pone en oportunidades, ¿cierto?, para poder dar el mensaje a personas hasta en el último momento. ¿Alguien más, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que también quiera compartir? Tenemos tiempo, no se preocupen, tenemos tiempo para seguir compartiendo cómo han sido, ¿cierto?, estas semanas, estudiando la Biblia, estudiando el Sermón del Monte y cómo se ha aplicado en nuestras vidas. ¿Hay alguien más? Bien, vamos a la última pregunta, si no me equivoco, y dice, número 5, ¿de qué manera Filipenses capítulo 2, versículo 14, 15 respalda el concepto, perdón, de la belleza en la tormenta? ¿Alguien que pueda leer el versículo? Ahí que lo busque en su Biblia, de Filipenses 2, 14, 15. Hermano, voy a leer la NBI sí que tengo acá justo yo. Voy a compartir con ustedes. Ya, Filipenses 2, 14, 15. Dice, hágalo todo sin quejas ni contiendas,
para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Como estrellas en el mundo, en el firmamento. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense, ¿no? El versículo que leímos al principio, ¿no? Que decía que tenemos que ser así, sin murmuración, sin contienda, que tenemos que vernos irreprensibles, sencillos, como hijos de Dios, sin mancha, como lumbreras, como luces en este mundo. Para ya finalizar, dejamos esta última reflexión que tiene la lección, dice, reflexiona en esto. Dios es la fuente suprema de belleza, lo cual explica la búsqueda universal de esta cualidad de la creación. Por eso siempre uno busca la belleza, busca verse más bonita, más bello. Pero aun cuando la humanidad extraviada corre detrás de falsas nociones del significado de belleza, los cristianos tienen un privilegio especial de exponer la belleza de Jesús ante un mundo que observa. El caos presente y la confusión hacen que nuestro testimonio sea de ser sal y luz sea necesario en forma muy especial. Esto es lo que Jesús tenía en mente para sus primeros oyentes y para las generaciones de sus seguidores que vendrían después. Qué bendición vivir su belleza en este momento único de la historia. Así que, queridos hermanos, los invito a que podamos vivir, que podamos ser una belleza, la belleza de Dios, ¿no? Que podamos mostrar la hermosura que tenemos. Somos hermosos, preciosos a la vista de Dios, porque somos sus hijos, somos su creación, somos su salvación y también somos el medio por el cual Él quiere alcanzar a muchas personas. Somos recipientes, fuentes de la luz de su verdad. Somos sal en un mundo agrio, luz en un mundo de oscuridad. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes, acompañándoles como siempre. Quizás algunas veces no me ven porque estoy con la cámara apagada, pero siempre es un gusto compartir, ¿cierto?, con ustedes, escuchar también tanto cariño, y el Señor también nos permita poder estar juntos también, físicamente, quizás en un momento ahí podamos conocernos más personalmente. Queridos hermanos, eso ha sido la lección de escuela sabática. Si alguien más tiene algún comentario, si no, ya vamos finalizando, hermana Eliana. Gracias, hermano Felipe. Muy buena interesante la lección. Y lo bueno que siempre me gusta escuela sabática porque es didáctica, porque porque aprendemos historia, otra porque hay participación de los hermanos y eso los tiene que motivar a que no tengan miedo de tomar la lección de escuela sabática. Una de las cosas que, bueno, recordándome, ¿no?, del Sermón del Monte, yo creo que una de las cosas, como decía el Señor, ¿dónde está con ese quién ese? ¿Dónde estés tú? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es más importante, no? ¿Qué están haciendo nuestros ojos, nuestro corazón? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿No es cierto? Está puesto nuestro tesoro. También decía la lección de que no debíamos buscar a otro. Y contaba ese del pastor que visitó la casa y la señora creía que se había llevado la cuchara. Y después de que volvieron a invitar, ahí se dieron cuenta que la cuchara estaba en la Biblia. Entonces a veces buscamos mal, ¿no? Eso fue muy interesante para poder entender la lección, ¿no? También el Señor dice aquel día decir, no os conozco, por mucho que se hagan cosas y se dicen cosas y bueno, ojalá Dios quiera, ¿no?, que esa gente que no predica la verdad, ¿ya? El Señor tenga misericordia de ellos y diga, y donde estaba también, ¿no es cierto?, los dos caminos, las dos puertas, ¿no? Así que, y ahora la belleza, así que ahora todo lo que veamos y todo lo que nos pase, por favor, miremos la belleza, porque Dios tiene un propósito, ¿no es cierto? Por algo, si no hubiera conflicto, cosas negativas que nosotros pasamos, bueno, ya el Señor hubiera venido, pero el Señor está preparando un pueblo. Y nosotros tenemos que preparar, ¿no es cierto?, con nuestro testimonio, con nuestra verdad que hemos aprendido de la palabra del Señor, a mostrar a Cristo como nuestro Salvador.
Así que gracias por haber participado en esta lección. Los invito para el próximo sábado, ya a las 18 horas, con el primer capítulo. El hermano Felipe, usted lo va a tener, ¿no es cierto? ¡Confírmeme! Por suerte ya lo tenía hecho, así que lo vamos a hacer. Listo, ok, perfecto, muy bien. Después vamos a hablar por interno, ¿ya? Bueno, vamos a pedir a nuestro hermano Christopher que ponga el último himno y el hermano Felipe nos despide en oración y bendición, por favor. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, que por mí dejó la gloria, en la cruz por mí expiró. Y cantaré la maravilla de Jesús mi Salvador, y con los santos en el reino cantaré con grande amor. Me salvó con gracia eterna cuando errado y vil me vio, con su mano fiel y tierna al camino él me guió. Y cantaré la maravilla de Jesús mi Salvador, y con los santos en el reino cantaré con grande amor. Oprimido y angustiado, Cristo vino y me libró, lastimado del pecado, Cristo vino y me salvó. Y cantaré la maravilla de Jesús mi Salvador, y con los santos en el reino cantaré con grande amor. Con su brazo fiel y fuerte yo el río cruzaré, más allá con Cristo siempre mis amados yo veré. Y cantaré la maravilla de Jesús mi Salvador, y con los santos en el reino cantaré con grande amor. Vamos a tomar reverencia para orar, hermanos. Amoroso Padre, Señor, que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este día sábado que nos has regalado, un sábado más, Señor, donde hemos podido estar en tu presencia, compartiendo con nuestros hermanos, Señor, de forma presencial y también en la distancia. Gracias, Señor, por estos medios que nos das de poder compartir, escuchar tu palabra, recibir el cariño y dar también ese cariño que tú nos compartes, nos regalas entre nosotros, Señor. Bendícenos grandemente que podamos colocar en práctica las enseñanzas que tu Hijo Jesús dio en el Sermón del Monte, enseñanzas que fueron dadas en un momento conflictuoso, un momento tenebroso, que hoy día también nos puede ayudar a nosotros, Señor, a impulsarnos a ser sal para un mundo agrio, a ser luz para un mundo en tinieblas. Que tú nos ayudes, Señor, en cada momento, en cada instante, de aprovechar esas oportunidades de poder hablar de ti a otras personas y, como decía el himno, cantar de tu amor a otras personas, Señor. Bendícenos grandemente, acompáñanos también en las labores, en los quehaceres de la semana, y que podamos seguir meditando también en tu palabra hasta que nos encontremos nuevamente como hermanos y también, Señor, junto a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Querida Iglesia, que el amor del Señor inunde tu corazón, tu hogar
y que la paz que Dios te da pueda ser reflejada a través de tu vida, a través de tus actos, y que sea llena del gozo que el Señor quiere darnos. Paz de Dios, bendición, mis queridos hermanos. Un abrazo, queridos hermanos, que estén muy bien, saludos. Bendiciones, Saludos para todos, un cariñoso bendiciones, chao, abrazo. chao, muy Chao, buena que Chao. estén lección. bien.